la contienda mundial. En la práctica, su educación en Europa, a través de colegios, institutrices y selectas lecturas, le brindaba una sólida formación. Además, ella tenía una disposición natural para la investigación. La primera intención de María Rostorovsky fue estudiar a los incas en archivos cusqueños. Sin embargo, por sus responsabilidades en el hogar, tuvo que optar por investigar en archivos limeños. Ella fue una de las primeras en estudiar la costa en su etapa prehispánica. La información existente era abundante. Rostorovsky investigó en cuanto archivo encontró. Estuvo 2 años en el Archivo General de Indias, en Sevilla, trabajó en el Archivo Arzobispal de Lima, en el del Ministerio de Relaciones Exteriores, en los archivos departamentales de Trujillo, Arequipa, Tacna y, por supuesto, en el Archivo General de la Nación, el AGN, como le dicen los historiadores. Justamente estoy aquí y estoy impresionada verdaderamente por este lugar. No saben lo grande que es y la cantidad de material que tiene. Una vez que María encontraba los datos, los documentos que buscaba, se iba al campo para contrastar la información de la fuente con los vestigios, los restos arqueológicos del lugar. En esta labor la acompañaba un grupo de arqueólogos, un grupo de investigadores y en muchas ocasiones alguno de sus nietos. Se me abre la costa y entonces yo digo, si no puedo estudiar el Cusco y todos los documentos costeños, estudio los documentos costeños. Si ya he encontrado algo, si sigo trabajando, vamos a ver qué descubro. María Rostorovsky complementó su labor en archivos con el trabajo de campo. Ese fue su sello personal a lo largo de su vida. En esas salidas iba en compañía de sus amigas arqueólogas, primero con Josefina Ramos de Cox y luego con Ana María Soldi. Ella iba con la doctora Ramos, que era su colega, que ya murió hace muchos años, pero iba a hacer trabajo de campo y todos nos subíamos al carro y nos íbamos de campamento con la abuela, era genial, hemos ido a Canta, hemos ido a Chala, hemos ido a varios sitios con ella, así toda la familia, pero ella iba a trabajar, nosotros todos nos preparábamos a vacacionar con ella, ¿no? Publicó un documento sobre los cocales de la zona de Canta, en el valle medio del río Chillón. Y no solamente se guió de la información que ella recogió de ese documento, sino que salió a caminar al campo y mientras caminaba con el documento a la vista, preguntaba, ¿dónde queda este lugar? Y la gente del siglo XX, en ese entonces, tenía todavía la memoria de los nombres de los lugares del siglo XVI. Acercó a María Rostorovsky a la historia, el antropólogo norteamericano John Murrah la acercó a la antropología. Ellos se conocieron aquí, en el Centro de Estudios Histórico-Militares que queda en la primera cuadra del Paseo Colón. María Rostorovsky da una ponencia sobre pesos y medidas en el mundo andino. Un tema poco desarrollado por entonces, y justamente fue eso lo que llamó la atención del antropólogo norteamericano.
Entre ellos, creció una bonita amistad que de alguna manera le dio solidez a la formación eminentemente autodidacta de María. Poco a poco, María Rostorovsky se fue haciendo un espacio en el ambiente cultural peruano. Entre sus amigos estuvieron José María Arguedas y José Sabogal. Este último le hizo un célebre retrato. En su segundo libro, Curacas y sucesiones, Costa Norte, publicado en 1961, Rostorovsky dio inicio a una larga secuencia de investigaciones centrada en el estudio de la costa peruana, o andina, como ella prefiere llamarla. La historiadora considera que los Andes definen un sistema geográfico que abarca costa, sierra y selva. Ella considera que la zona andina, el área andina, no es únicamente la sierra, como se puede pensar equivocadamente, ya que la cordillera ejerce una influencia para ambas vertientes, hacia ambas vertientes de los Andes, ¿no? La costa es también andina, está influenciada no solo geográfica, sino también social e históricamente por las altas montañas, y eso mismo sucede de manera equivalente con la Amazonía. En 1961, Alejandro Díez-Canseco, esposo de María Rostorovsky, falleció. Fue un infarto repentino que puso a prueba el temple de la historiadora. Ella se hizo cargo de los negocios familiares hasta poder traspasarlos. El Instituto de Estudios Peruanos, donde me encuentro en este momento, fue fundado en febrero de 1964 por un grupo de intelectuales extranjeros y peruanos interesados en el desarrollo del estudio de las ciencias sociales en nuestro país. Entre sus fundadores estuvieron nada menos que Luis Eduardo Valcárcel, José María Arguedas, los hermanos Salazar Bondi, Augusto y Sebastián, José Matos Mar y, por supuesto, María Rostorovsky. José Matos Mar, además de ser gestor y fundador del IEP, fue su director durante las primeras 2 décadas de su existencia. A estas alturas, María Rostorovsky era ya una reconocida investigadora. No podía dictar cátedra por no tener estudios superiores formales, pero sus conferencias y charlas eran muy solicitadas. Fue así que le llegó el momento de asumir cargos administrativos. En 1964, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry la nombró agregada cultural en Madrid. En la capital de España, ella se dedicó a ayudar a los estudiantes peruanos que residían allí. Además, aprovechó su estadía para establecer nexos académicos. Luego regresaría a España gracias a una beca de la Fundación Guggenheim. En esa oportunidad, investigaría en el archivo de Sevilla, donde encontró un valioso documento sobre los mercaderes de Chincha. Este hallazgo contaba la historia de los señores del Chinchaysuyo, quienes basaban su riqueza en el intercambio a larga distancia. Tenían un eficiente sistema de balsas y caravanas que les permitía llegar hasta Ecuador y la sierra. Esos conocimientos revolucionarían la forma clásica de ver al Tahuantinsuyo como una sociedad autárquica, sin transporte, encerrada en sí misma.
A lo largo de su carrera, María Rostorovsky ha ocupado varios cargos importantes relacionados siempre a su quehacer intelectual. Ella fue agregada cultural de la Embajada de Perú en España entre los años 1964 y 1968, y entre 1975 y 1980 fue directora del Museo Nacional de Historia en Pueblo Libre. Hoy se llama Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Marta Hildebrand, que fue directora del recién inaugurado Instituto Nacional de Cultura, fue quien la propuso para ese cargo. Era desesperante. Además, todos los que se habían portado mal en los ministerios me lo mandaban a mí. O sea, tenía borrachos, timberos, de todo. Uno borracho como una uva. Traigo al policía para que conste que está borracho y no lo quitan. Después timbean. Yo estaba aterrada porque pensaba, cualquier día vienen, se roban las condecoraciones, las cosas valiosas, podían robarse. A inicios de la década de 1980, José Matos Mar, director entonces del Instituto de Estudios Peruanos, le pidió a María Rostorovsky volver a integrarse al equipo de investigadores del IEP. Ella aceptó la propuesta. De inmediato se integró a ese equipo, se puso a afinar sus investigaciones y desde entonces no dejó de publicar libros, casi siempre bajo el sello editorial de esta casa. Antes de reintegrarse por completo al IEP, esta institución había publicado sus trabajos Etnia y Sociedad en la Costa Peruana Prehispánica y Señoríos Indígenas de Lima y Canta. Ambos estudios, de un marcado carácter local y regional, permitieron comprender la interrelación social y geográfica que existía entre las etnias de la costa central y del sur del Perú. Hasta que María entró al archivo y comenzó a hablar de la población indígena costeña, tanto de la costa central como de la costa norte, no se había hecho ningún estudio histórico al respecto. En el IEP, María Rostorovsky se sintió siempre muy cómoda. Tenía la tranquilidad necesaria para investigar y escribir. Sus amigos y compañeros cariñosamente la llamaban Marita. Llegaba a las 8 de la mañana al instituto manejando su carrito. Tenía un carrito chico. Comenzaba a trabajar, tenía su maquinita de escribir. Nunca la he visto usar computadora. Y antes de la máquina de escribir, escribía a mano. Y luego a las 11 de la mañana bajaba a la cafetería con su platanito y tomaba su té verde. Porque en esa época había ido al Japón y le habían invitado a té verde y entonces le gustaba el té verde. Subía y luego se iba a la 1. Y en la tarde trabajaba en su casa. Ese era, digamos, el arreglo. Era muy disciplinada, o sea, era muy acuciosa en sus cosas y cuando se metía en un tema lo trabajaba hasta terminar. Como dije al inicio de este programa, el libro de ciencias sociales más vendido en el Perú, el bestseller de nuestra historia, es una obra de María Rostorovsky, Historia del Tahuantinsuyo. A ella le interesó siempre esta época, este periodo de nuestra historia, probablemente sabiéndose descendiente de madre puneña. De hecho, a María Rostorovsky le gusta definirse como una chola polaca.
Historia del Tahuantinsuyo fue publicado por primera vez en 1988 por el Instituto de Estudios Peruanos. En este texto, María Rostorowski hizo gala de sus dotes como acuciosa investigadora y utilizó una prosa entendible para cualquier tipo de público. Yo le agradezco mi Historia del Tahuantinsuyo, agradezco a Porros y agradezco a Murra y agradezco a mi marido, porque mi marido me enseñó el Perú. Sí, es un libro que ha sobrepasado los 100.000 ejemplares, entonces es realmente increíble. Desmistificó toda la historia del Tahuantinsuyo. Tuvimos que aceptar que el Tahuantinsuyo fue una época histórica del Perú con todas las características de otras culturas, pero que no fue de ninguna manera el paraíso perdido, ¿no? Muchísima gente conoce a María Rostorowski a través de ese libro que se lo dieron a leer en el colegio, en los primeros años de universidad. Creo que hacer una síntesis ya es importante en nuestro país. En 1989 publicó Doña Francisca Pizarro, una ilustre mestiza, 1534-1598. En él narra la vida de la hija del conquistador del Perú, Francisco Pizarro. Nuevamente, un trabajo suyo que suscitaba gran expectativa, sobrepasando las fronteras del mundo académico. De otro lado, María parecía identificarse con aquella mestiza que vivió a caballo entre dos mundos. Es posiblemente la primera biografía femenina de la historia peruana, si hacemos excepción de Santa Rosa. Es un lindo libro en el sentido que llega a mucha gente, a mucha más gente que solamente los especialistas, por un lado, pero también rescata mucho de la vida cotidiana de un personaje del siglo XVI. María Rostorowski publicó numerosos libros y textos de trabajo en el IEP, entre ellos La mujer prehispánica, Pachacamac y El Señor de los Milagros, una trayectoria milenaria, en 1992. Con sus publicaciones, María Rostorowski fue ganando prestigio de investigadora seria, concienzuda, de voz autorizada si de etnohistoria se trataba. Ella es una de las pocas investigadoras especializadas en obras orientadas a los estudios de género o la permanencia y cristianización de cultos prehispánicos. Sí, ella fue pionera con esos temas de ver el género y la posición de la mujer en el mundo precolombino. Es algo que tampoco se había visto mucho. De hecho, el primer libro dedicado a eso, que es una estadounidense, es del 86 por ahí, y es más o menos el momento en que ella comienza a trabajar el tema y publica un trabajo en el IEP sobre la mujer en el Perú prehispánico. María descubrió que uno de los huecos que hay en la historia es cuál fue el papel de la mujer en la historia. Y entonces comenzó a escribir varios temas sobre la mujer en las culturas andinas. Y luego escribió un libro que dio lo que podría llamarse ahora la versión de género de las culturas andinas. Pero eso además habla de la importancia de la mujer. No es una feminista, pero ha sido una defensora del rol de la mujer y de la igualdad de derechos de la mujer. Y todos mis demás libros fueron de Pachacútec.
y de Curacas y Sucesiones Costa Norte. Todos los demás lo he escrito acá y lo he publicado acá. Mis libros, toda mi biblioteca va al IEP, la regalo. Los años y la disciplina la dotaron de una gran sabiduría. A pesar de su timidez y desapego a los encuentros sociales, ella siempre estuvo presta a apoyar a los jóvenes investigadores y a dialogar con los escolares que solicitaban su ayuda. Una vez que salió su libro y se hizo conocida, venían hasta escolares a buscarla, a visitarla, porque habían profesores que le decían, vayan, entrevisten a la doctora Rostorovsky y hagan una monografía. Entonces venían al instituto y luego ella misma la invitaban a colegios a que fuera. Era muy afecta al contacto con la juventud. Entonces era en ese sentido una buena maestra, pese a que no le gustaba mucho hablar en público. María en ese sentido también dio lecciones de cómo a los chicos, ¿no? A la juventud, cómo investigar. Su deseo de reforzar la identidad nacional de los más pequeños la impulsó a escribir cuentos para niños. Estos relatos estaban basados en mitos e historias andinas. En 1996 publicó La muerte del sol y otros cuentos del antiguo Perú. Y más adelante, El origen de los hombres y otros cuentos del antiguo Perú. Sus nietos y bisnietos tuvieron la fortuna de escuchar esos relatos de boca de la propia autora. En la noche me daba unos cuentos como de historia del Perú, pero para niños, y yo me quedaba leyéndolas y me encantaba. Después le preguntaba, porque era sobre una mujer que se tapaba con la tierra y me encantaba. A mí los cuentos me encantan y ella siempre me da esos cuentos de niñita. En los últimos 20 años, las condecoraciones y homenajes para María Rostorovsky se hicieron frecuentes. En 1990 le entregaron la Orden de las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta. Se trató de un reconocimiento especial, ya que ella era una estudiosa autodidacta y nunca pudo dictar cátedra en la universidad. De igual modo, muchas universidades de Lima, Arequipa y Trujillo la distinguieron con el grado de doctor honoris causa. En 1996, cuando María Rostorovsky cumplió 80 años, fue evidentemente homenajeada por el Instituto de Estudios Peruanos. Se publicó este volumen que se llama Arqueología, Antropología e Historia en los Andes, homenaje a María Rostorovsky. Como persona es mi abuela de toda la vida, muy amorosa, siempre muy pegada a sus nietos. Como persona famosa, digamos, eso fue en los últimos 20 años, porque antes era una mujer que trabajaba, que tenía su trabajo importante, pero no tuvo el boom que fue en los últimos 20 años, con la cantidad de homenajes y premios que fue recibiendo. Queremos mucho, somos muy unidos. Mi hija es una excelente hija. Ahí tengo un trofeo. Sí. Léelo. Es el Oscar que mi nieta me da. En el año 2010, la Universidad de Varsovia, en Polonia, la reconoció también como doctor honoris causa
y en junio del año 2012, el Ministerio de Cultura la condecoró como Personalidad Meritoria de la Cultura por su importante contribución en la investigación y difusión de la temática precolombina peruana. Debido a su avanzada edad, este último reconocimiento lo recibió en su propia casa. Todos esos merecidísimos galardones son el justo premio a una vida dedicada al estudio de la historia peruana. El historiador maneja la fuente escrita y te puede decir todo lo que quieras sobre documentos, sobre libros, sobre fuentes impresas, fuentes inéditas, archivos, etc. El arqueólogo te habla de la evidencia material, de las estructuras, de la cerámica, de los restos óseos. Es muy difícil que un arqueólogo maneje bien la fuente escrita y lo contrario también, que un historiador entienda la cerámica, la iconografía. En el caso de María, tiene un conocimiento amplísimo de fuentes escritas, de fuentes geográficas, del campo, de la biología, de las plantas, de los animales. Para ella el mundo es integral, es un todo, y así lo entiende y así lo explica en sus obras. Es la segunda historiadora grande que tiene el Perú. La primera fue Dunbar Temple, y esta vez la obra más grande, más completa, variada, y la única que la vio publicar en vida. Rostorowski publicó casi todo lo que escribió. Asumo que estoy asumiendo que algo se le quedó en el tintero, pero él publicó todo, ¿no? Y eso es algo, tiene una obra acabada. Pocos autores tienen obra acabada, porque se mueren antes, porque nunca la acaban, porque les faltó vuelo. Nos deja un gran legado. Este gran legado además creo que es importante porque ha permitido que cimentemos nuestra identidad nacional. Y la identidad nacional creo que se tiene que cimentar sobre la base de lo que conocemos, de nuestra historia. En la actualidad, María Rostorowski es una venerable anciana. Vive en su casa de Miraflores, retirada de toda actividad pública. Comparte momentos con su familia y sus amigos, que siempre están pendientes de ella. Este programa es un pequeño homenaje a su trascendental obra, que abrió caminos en los nuevos derroteros de nuestra historia. Es importantísima la labor de María Rostorowski, esta gran historiadora de nuestro periodo prehispánico. Ella dice siempre que no se puede amar lo que no se conoce, así que todos debemos estarle agradecidos por habernos enseñado a conocer y a amar nuestro pasado. Desde el Instituto de Estudios Peruanos, este hermoso lugar que fue como su segunda casa, nos despedimos. Nos vemos en la próxima.